pero él estaba aquí mismo en Madrid, planeando mi muerte con mi mejor amiga. Pattern. Revelación impactante más doble traición. Marido más mejor amiga. Inmediatamente establece el conflicto y genera curiosidad. Kauchuk Bajoy. Setup. 0:15 minuto. Vida aparentemente perfecta. Valentina prepara maleta del esposo. Introducción de Daniel como el cuñado grosero. Alejandro parte hacia Dubái. Conflict 15:50 minuto. Daniel advierte en la noche. Descubrimiento de la caja fuerte. Revelación de Laura como cómplice. Plan A, incriminarla. Y plan B, matarla. Resolución 50:71 minuto. Trampa tendida. Alejandro regresa confiado. Arresto. Epílogo con Daniel en la estación. Emotional beats. Falsa ternura. Escenas románticas con Alejandro. Contraste. Cruel. Humillación. Daniel siendo grosero en la cena. Terror nocturno. Golpes en la puerta a las 3 am. Shock revelador. Descubrimiento de documentos falsificados. Traición devastadora. Ver foto de Laura con Alejandro. Empoderamiento. Valentina decide no huir, sino tender la trampa. Justicia satisfactoria. Arresto de Alejandro. Cierre ambivalente. Confrontación final con Daniel. Pacing. Lento. Escenas domésticas iniciales. Crear falsa seguridad. Rápido. Advertencia de Daniel. Descubrimiento de pruebas. Tenso. Preparación de la trampa. Espera del regreso. Climático. Confrontación final en el despacho. Reflexivo. Epílogo 6 meses después. B. Zuchen Hansa. Mystery Swinswood. ¿Qué planea Alejandro exactamente? ¿Por qué Daniel es tan hostil? ¿Quién es él? La cómplice. ¿Logrará escapar Valentina? Cliffhangers. Daniel llamando a la puerta a las 3 am. Tu marido está planeando algo horrible. Descubrimiento de cada documento. Escalada progresiva. Laura revelada como amante. Cómplice. Twist. Paihaupoi. El cuñado grosero resulta ser el salvador. La mejor amiga era la verdadera enemiga. Valentina transforma de víctima a depredadora. Mensaje. La ingenuidad puede costarte la vida, pero la familia verdadera te protege. Sigue. Diemain eu, diemain kangei. Hook devastador con doble traición. Contraste entre ternura falsa y plan diabólico. El villano inesperado que se convierte en héroe. Daniel. Complejidad del plan. Plan A, más plan B. Figura paterna poderosa como salvación. Protagonista que evoluciona. De ingenua a astuta. Final satisfactorio pero con matices, no perdona a Daniel completamente. Diem eu kan kait hien. Video muy largo. 71 minutos. Podría condensarse. Algunas explicaciones repetitivas del plan. El epílogo es algo extenso. Hi. Pattern Tiude. Thumbnail. Tiudego. Mi cuñado, siempre grosero, me advirtió del plan de mi marido. En shock, pero le creí y resultó. Pattern. Comtuk. Emoji de alerta inicial. Señal de peligro. Personaje inesperado más característica negativa. Cuñado grosero. Secreto revelado. Me advirtió del plan. Reacción emocional. En shock. Decisión arriesgada. Resultado con suspenso. Y resultó más. Hook point. La contradicción. ¿Por qué creerle al cuñado grosero? Do die. Até 100 caracteres ideal para YouTube. B. Thumbnail text. Mi cuñado, siempre grosero, esperó a que mi marido se fuera de viaje para tocar a mi puerta y decir: tu marido trama algo. Asegura tus bienes y huye con tu padre antes de que sea tarde. En shock, pero le creí. Y resultó que... Caucho. Texto amarillo blanco superior. Contexto. Texto rojo inferior. Advertencia dramática. Suspenso final. Y resultó que... Concept. Drama familiar, más advertencia urgente, más suspenso. Tone. Drama intenso, urgencia. Peligro. San. En si kan su kansia. The common. Noidao vendedong cam. Traición matrimonial. Abuso patrimonial, económico, aislamiento familiar manipulado. Confianza rota por seres queridos. Takmak. ¿Desean más historias de este tipo? Un comentario critica la pronunciación, área de mejora técnica. Otro pide historias menos macabras, nicho específico. Mamwon. Justicia para la protagonista. Castigo para los traidores. Final esperanzador. Fanung destacadas. Buena historia. Gracias por compartir. Colombia. Me gustó mucho la historia. Argentina. Muy buena historia de frialdad asesina y abuso patrimonial. España. Audiencia internacional hispanohablante. Aprecia historias de traición, más venganza, más justicia. Sí. Metadata. SEO.
Tuhuaching, drama familiar. Traición matrimonial. Cuñado. Familia política. Plan secreto. Herencia, dinero. Venganza. Chude te lo hay. Drama familiar de traición con elementos de thriller psicológico y revenge story. Target audience. Mujeres 30 hasta 55 años. Hispanohablantes, España, México, Argentina, Colombia. Interesadas en historias de superación femenina. Consumidoras de telenovelas, drama. Watch time optimization. Revelaciones progresivas. Cada 10-15 minutos hay un nuevo descubrimiento. Cambio de rol del villano. Daniel. Suspenso constante sobre el plan. Nam. De socha video muy. A. G.I. Nguyen. Pattern Tanko. Hook con doble traición revelada. Personaje hostil que advierte. Twist. Descubrimiento nocturno de pruebas. Figura paterna protectora con recursos. Trampa tendida al traidor. Arresto satisfactorio. Epílogo de cierre emocional. B. Taidoi Huantuan. Nuevos nombres. Ciudad mexicana. Profesiones distintas. Diferente tipo de negocio familiar. Variación en el plan criminal. Nueva relación con el advertidor. C. Bosung. Escenas más cortas y dinámicas. Más diálogos tensos. Detalles culturales mexicanos. Dinero en pesos, ciudades, costumbres. D. SEO para recomendaciones. Mantener keywords. Cuñado, A, plan, marido, shock, traición, herencia. Nueva historia completa. Creía que mi esposo estaba cerrando un negocio millonario en Monterrey. Pero él estaba aquí mismo en Guadalajara, organizando mi desaparición junto con mi propia hermana. El aroma del café recién hecho flotaba en la cocina de nuestra casa en la colonia Providencia. Era una mañana de octubre, de esas mañanas tapatías donde el sol entra suave por las ventanas y todo parece estar en su lugar. Yo estaba terminando de planchar las camisas que Rodrigo se llevaría en su viaje. A mis 34 años, llevaba 6 casada con él y había aprendido a mantener todo perfecto. Rodrigo lo exigía así. Mi esposo apareció en la cocina ajustándose la corbata azul marino que le había regalado en nuestro último aniversario. Alto, de cabello oscuro peinado hacia atrás, con esa sonrisa que derretía a cualquiera, era el director comercial de la empresa de mi padre, un hombre hecho a sí mismo que había conquistado al viejo Ramírez con su carisma y su ambición. «Van a ser solo 4 días, mi amor», dijo, acercándose para besarme la frente. «Este cliente de Monterrey puede cambiar todo. Si cerramos este contrato, la empresa de tu padre se expande al doble». Lo miré con orgullo. «Siempre tan trabajador, tan dedicado. Te voy a extrañar», le dije mientras metía la última camisa en su maleta de piel. «Y yo a ti. Pero sabes que Emiliano va a estar aquí si necesitas algo». El nombre de mi cuñado me tensó el cuerpo. Emiliano, el hermano menor de Rodrigo. Había llegado a vivir al departamento de servicio de nuestra casa. Hacía 4 meses. Supuestamente porque estaba terminando una maestría en la Universidad de Guadalajara y necesitaba estabilidad. Pero desde el primer día, su actitud hacia mí había sido de un desprecio absoluto. «Rodrigo, ¿sabes que Emiliano y yo no?», empecé a decir. «Ya lo sé, mi amor», me interrumpió con esa voz suave que usaba para calmarme. «Está pasando por una etapa difícil. Desde que mi mamá murió, no ha sido el mismo. Ten paciencia. Paciencia». Llevaba 4 meses teniendo paciencia. Mientras Emiliano me ignoraba en la mesa, respondía con monosílabos y me miraba como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. «Está bien», dije forzando una sonrisa. «Todo va a estar bien». Rodrigo me abrazó fuerte. Olía a su loción cara, esa mezcla de madera y especias que siempre me había gustado. «Cuídate mucho. No salgas sola de noche. Y si Emiliano se pone pesado, ignóralo». Lo acompañé hasta la puerta. El chofer ya esperaba con el motor encendido. «Te llamo cuando aterrice», prometió Rodrigo desde la camioneta. Lo vi alejarse por el portón eléctrico. La casa quedó en un silencio extraño, como si las paredes supieran algo que yo ignoraba. Esa noche, la primera sin Rodrigo, preparé una cena ligera. Puse la mesa para 2, con la esperanza de que Emiliano aceptara cenar conmigo. Quizás, pensé, sin Rodrigo de por medio, podríamos conversar como personas civilizadas. Emiliano apareció a las 8, todavía con la misma playera negra arrugada que llevaba desde la mañana. Se sentó sin saludar y empezó a comer mirando su teléfono. «¿Cómo te fue en la universidad?», intenté. «Ya. ¿Mucha tarea esta semana?». «Normal». El silencio se volvió insoportable. Decidí arriesgarme. «Emiliano, sé que no te caigo bien. No sé qué te he hecho, pero me gustaría que al menos pudiéramos llevarnos de manera cordial. Esta también es tu casa». Emiliano dejó el tenedor con un golpe seco. Me miró por primera vez en semanas. Sus ojos, tan parecidos a los de Rodrigo pero sin ninguna calidez, me atravesaron. «¿Mi casa?», se burló.
Esta casa es de tu padre. Tú solo eres la esposa de mi hermano. No te confundas, cuñada. La palabra cuñada sonó como un escupitajo. Se levantó sin terminar de cenar y desapareció por la puerta que conectaba con su departamento. Escuché el portazo desde la cocina. Me quedé sola con los platos a medio comer, preguntándome qué había hecho para merecer tanto desprecio. Esa noche no pude dormir bien. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Hacia la medianoche, escuché voces. Venían del departamento de Emiliano. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta que separaba la casa principal de su espacio. Emiliano hablaba por teléfono. Su voz sonaba alterada, casi desesperada. Te dije que no puedo más, escuché. Esto está mal. Todo esto está muy mal. Silencio. La otra persona hablaba. No me amenaces. ¿Crees que no sé lo que están planeando? Yo no firmé para esto. Más silencio. Está bien, está bien. Pero que conste que después de esto no quiero saber nada. Mi deuda queda saldada. Escuché el golpe de algo contra la pared. Luego silencio total. Me retiré a mi habitación con el corazón acelerado. ¿Deuda? ¿Amenazas? Mi mente saltó a la conclusión más obvia. Emiliano estaba metido en problemas de dinero. Apuestas, drogas, préstamos con usureros. Eso explicaría su actitud, su tensión constante, su necesidad de vivir aquí sin pagar renta. Pobre muchacho, pensé con una compasión que no debería haberle tenido. Cuando regrese Rodrigo, le contaré todo. Él sabrá cómo ayudarlo. Con ese pensamiento ingenuo, finalmente me quedé dormida. Debían ser las 3 de la mañana cuando desperté de golpe. Alguien tocaba mi puerta. No eran golpes normales. Eran golpes urgentes, desesperados, como si la persona al otro lado estuviera a punto de echar la puerta abajo. ¿Quién es?, pregunté con la voz temblando. Cuñada, por favor, abre. Era Emiliano. Pero su voz era irreconocible. No había desprecio. No había frialdad. Había terror puro. Me levanté y me acerqué a la puerta sin abrirla. ¿Qué pasa, Emiliano? ¿Estás bien? Por favor. Su voz se quebró. Tienes que escucharme. Es urgente. Es sobre Rodrigo. El nombre de mi esposo me heló la sangre. Abrí la puerta. Emiliano casi se cayó dentro de la habitación. Estaba pálido como un fantasma, sudando frío, temblando de pies a cabeza. El joven arrogante que me despreciaba había desaparecido. Frente a mí había un muchacho aterrorizado. Cuñada, empezó a decir entre jadeos. Todo lo que he hecho estos meses, ser grosero contigo, ignorarte, hacerte sentir mal, todo fue una orden. ¿Una orden? No entiendo. Fue Rodrigo. Emiliano me agarró de los hombros. Su agarre era tan fuerte que dolía. Él me obligó a tratarte así. Quería que te sintieras sola, aislada, para que cuando pasara lo que tenía planeado, no tuvieras a nadie a quien recurrir. Las palabras no tenían sentido. Era como si me hablara en otro idioma. Emiliano, cálmate. ¿De qué estás hablando? No hay tiempo para explicarlo todo, dijo mirando hacia la puerta como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Solo escúchame. Rodrigo no está en Monterrey. Nunca fue a Monterrey. Está aquí en Guadalajara, en un departamento en Puerta de Hierro. Y no está solo. ¿Qué? Está planeando algo contra ti, cuñada. Algo horrible. No sé todos los detalles, pero sé que tiene que ver con tu herencia, con el negocio de tu padre, con todo lo que tienes a tu nombre. Mi cerebro se negaba a procesar sus palabras. Tienes que asegurar todo lo que es tuyo. Propiedades, cuentas, documentos. Y tienes que irte de esta casa esta noche. Vuelve con tu padre. No esperes a mañana. Emiliano, esto es una locura. Rodrigo me ama. Emiliano me miró con una mezcla de compasión y desesperación. Cuñada, escuché su última llamada hace unas horas. Estaba hablando con alguien sobre ti, dijo, y su voz tembló al repetirlo. Dijo que si las cosas no salían según el plan, tenían que asegurarse de que pareciera un accidente. Dijo que la alberca era profunda y que una esposa deprimida podía resbalar fácilmente. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Que mi hermano está planeando matarte, cuñada. Y yo fui su cómplice. Lo odié. Me odié. Pero ya no puedo más. No voy a dejar que mueras por mi silencio. Las lágrimas corrían por el rostro de Emiliano. Por primera vez, vi en él algo humano. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué lo hiciste? Me tiene atrapado. Emiliano se dejó caer en el borde de mi cama. Tengo una deuda enorme. 100,000 pesos que perdí en apuestas hace 2 años. Pensé que podría pagarla, pero los intereses crecieron. Los cobradores empezaron a amenazarme. Y entonces Rodrigo se enteró. Hizo una pausa dolorosa. No me ayudó como hermano.
Pagó mi deuda, sí. Pero a cambio, me convirtió en su esclavo. Me dijo que tenía que hacer exactamente lo que él dijera, o me destruiría. Me obligó a mudarme aquí, a tratarte mal, a hacer que te sintieras infeliz y aislada. Dijo que era parte de un plan más grande. Yo pensé que solo quería divorciarse de ti, quedarse con algo de dinero. Nunca imaginé que quería matarte. Me quedé en silencio, tratando de respirar. Esta noche, continuó Emiliano, escuché la llamada completa. Estaba hablando con alguien, una mujer. Decían que todo estaba listo, que cuando él volviera de su supuesto viaje, pondrían el plan en marcha. La mujer dijo algo de unos documentos que te incriminaban, algo sobre la empresa de tu padre, y luego Rodrigo dijo que si eso fallaba, había un plan B. Y habló de la alberca. Se rió, cuñada. Se rió mientras hablaba de tu muerte. Una mujer. ¿Qué mujer? No estoy seguro. Pero la voz me sonaba conocida, como si la hubiera escuchado antes en esta casa. Mi mente recorrió todas las mujeres que habían estado en mi casa en los últimos meses. Amigas, empleadas, familia, y entonces lo supe. Patricia, mi hermana menor, mi propia hermana, la que venía cada semana a tomar café conmigo, la que se quejaba de su esposo y me pedía prestado dinero, la que me había pedido que le presentara a Rodrigo cuando lo conocí, porque le parecía muy guapo. Patricia era contadora. Patricia tenía acceso a los documentos financieros de mi padre porque trabajaba medio tiempo en su empresa. Patricia sabía todo sobre mi herencia. Sentí que me iba a desmayar. Emiliano me sostuvo. «Cuñada, tenemos que movernos. Ya». Algo cambió dentro de mí en ese momento. El shock se transformó en algo más frío, más duro. La mujer ingenua que preparaba camisas para su esposo murió en esa habitación a las 3 de la mañana. «No voy a huir», dije con una voz que no reconocí como mía. «Voy a necesitar pruebas». Emiliano me miró confundido. «¿Pruebas? Si voy a destruir a mi esposo y a mi hermana, necesito algo más que tu palabra. Necesito documentos, grabaciones, algo que los entierre». Emiliano pareció pensarlo. «Rodrigo tiene una caja fuerte en su oficina de la casa. Me dio una llave hace meses. Dijo que era por si algo le pasaba. Creo que era para incriminarme después, para que mis huellas estuvieran en lo que sea que guarda ahí». «¿Dónde está la llave?» Emiliano la sacó de su bolsillo. Una llave pequeña, plateada, con dientes complicados. La tomé. El metal estaba frío en mi mano. «Enséñame dónde está la caja fuerte». Bajamos en silencio por las escaleras oscuras. La casa que había sido mi hogar ahora se sentía como una trampa. Cada sombra era una amenaza. La oficina de Rodrigo estaba al fondo del pasillo de la planta baja. Entré como si fuera la primera vez. Detrás del escritorio de caoba había un cuadro que nos habían regalado en nuestra boda. Un paisaje de Vallarta, donde habíamos pasado nuestra luna de miel. «Detrás de eso», dijo Emiliano. Moví el cuadro. Ahí estaba. Una caja fuerte negra empotrada en la pared. Inserté la llave. Giró con un clic satisfactorio. Abrí la puerta. Lo que encontré dentro cambió mi vida para siempre. Había fajos de billetes, dólares y pesos. Eso no me sorprendió. Rodrigo siempre había sido precavido con el efectivo. Pero había carpetas. Muchas carpetas. La primera tenía mi nombre. Isabel Ramírez de Mendoza. La abrí con manos temblorosas. Eran escrituras. La casa de Cuernavaca que había heredado de mi abuela. El terreno en Puerto Vallarta que mi padre me había regalado cuando me casé. El departamento en la Ciudad de México que había comprado con mis ahorros. Todas tenían contratos de compraventa adjuntos. Mi firma estaba en cada uno, pero yo nunca había firmado esos documentos. Se transfirieron a una empresa, murmuré leyendo. Inversiones del Pacífico. S. A. D. C. F. Emiliano se acercó a mirar. Nunca he oído hablar de esa empresa. Yo tampoco. Seguí revisando. Había otra carpeta más pequeña. La etiqueta decía «Seguro familiar». La abrí. Era una póliza de seguro de vida. A mi nombre, por 15 millones de pesos. Beneficiario, Rodrigo Mendoza Torres. Fecha de activación. Hace 4 meses. Exactamente cuando Emiliano llegó a vivir con nosotros. Dios mío, susurré. Todo tenía sentido ahora. El plan era perfecto. Rodrigo me robaba todo primero. Transfería mis propiedades a una empresa fantasma. Luego, cuando yo desapareciera en un trágico accidente, él cobraba el seguro. Y si alguien investigaba, tenía a Emiliano para testificar que yo estaba deprimida, inestable, descuidada. «Cuñada», dijo Emiliano con urgencia, «tenemos que irnos». «No», dije guardando las carpetas bajo mi brazo. «Primero voy a llamar a mi padre». Marqué el número de mi padre. Eran las 4 de la mañana, pero contestó al segundo timbre. Don Ramírez no dormía bien desde que mamá murió. «Isabel, ¿qué pasa, hija?» «Papá»,
Necesito que me escuches con mucha atención. Le conté todo, sin llorar, sin temblar, solo hechos. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Siempre supe que ese desgraciado no era de fiar, dijo mi padre finalmente. Su voz era fría como el hielo. Escúchame bien, hija. No te muevas de donde estás. Cierra todas las puertas. Mi gente estará ahí en 30 minutos. Tú, gente, mi abogado y mi equipo de seguridad. Vamos a terminar con esto. Papá, hay algo más. Creo que Patricia está involucrada. Otro silencio. Este más pesado. ¿Tu hermana? Emiliano escuchó una voz de mujer en las llamadas. Patricia trabaja en tu empresa. Tiene acceso a todo. Escuché a mi padre respirar profundamente. Entonces también nos encargaremos de ella. 30 minutos, hija. No abras la puerta a nadie más. Colgó. Me senté en el sillón de la oficina de Rodrigo con las carpetas en mi regazo. Emiliano se quedó de pie junto a la puerta, vigilando. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Lo miré. Este muchacho que me había hecho la vida imposible durante meses, este cómplice que había ayudado a planear mi destrucción, ahora era la única persona que me había salvado. Tu hermano va a ir a la cárcel. Mi hermana también. Y tú vas a tener que declarar contra ellos. Emiliano asintió. Lo sé. Estoy listo. ¿Por qué cambiaste de opinión?, le pregunté. ¿Por qué decidiste advertirme? Emiliano se quedó callado un momento. Porque mi mamá me enseñó que hay límites que no se cruzan. Robar dinero es una cosa. Matar a una persona inocente es otra. Cuando escuché a Rodrigo hablar de la alberca, de hacerlo parecer un accidente, vi su cara en mi mente. Y supe que no podía vivir con eso. Las lágrimas finalmente llegaron. No mías. De él. Lo siento, cuñada. De verdad lo siento. No respondí. No podía perdonarlo. No todavía. Quizás nunca. Pero le debía la vida. A las 4:30 de la mañana, 2 camionetas negras entraron por el portón. Del primer vehículo bajó el licenciado Garza, el abogado de mi padre desde hacía 30 años. Del segundo, bajaron 4 hombres de traje que inmediatamente se dispersaron para revisar la propiedad. El licenciado Garza entró a la casa con paso firme. Era un hombre de 60 años, canoso, con ojos que habían visto de todo. Señora Isabel, dijo tomando las carpetas de mis manos. Su padre me ha puesto al tanto. Vamos a trabajar rápido. ¿Qué necesita? Necesito saber todo lo que hay en esa caja fuerte. Y necesito hablar con el joven Emiliano. Su testimonio es crucial. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El equipo del licenciado Garza fotografió cada documento, rastreó la empresa Inversiones del Pacífico y descubrió lo que yo ya sospechaba. El administrador único era mi hermana Patricia. A las 7 de la mañana, el licenciado Garza recibió una llamada. Tenemos ubicado a Rodrigo, me informó. Está en un departamento en Puerta de Hierro. Y no está solo. Nuestra gente lo ha estado vigilando desde las 5. Hace una hora, llegó una mujer. ¿Patricia? El licenciado asintió. Están juntos ahora mismo. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Mi esposo, mi hermana, en un departamento, a las 7 de la mañana. ¿Cuánto tiempo llevan con esto?, pregunté. El licenciado consultó sus notas. Por lo que hemos podido rastrear, la empresa se creó hace 6 meses. Los primeros documentos falsificados tienen fecha de hace 4 meses. Pero los registros del departamento muestran que su esposo lo rentó hace un año. Un año. Rodrigo había estado planeando esto durante un año entero. Cada beso, cada caricia, cada te quiero, había sido una mentira mientras él trazaba mi destrucción con mi propia hermana. El licenciado Garza continuó. También encontramos algo más preocupante. En el servidor de la empresa de su padre había documentos ocultos, transferencias que hacían parecer que usted estaba desviando fondos a cuentas en el extranjero. ¿Qué? Es una operación sofisticada, señora. El plan de su esposo no era solo quedarse con sus propiedades y el seguro. Quería incriminarla por lavado de dinero, arruinar la reputación de su padre, destruirlos a los dos. Me dejé caer en el sillón. El monstruo con el que me había casado era peor de lo que imaginaba. ¿Y ahora qué?, pregunté. El licenciado Garza sonrió. Una sonrisa fría y satisfecha. Ahora, señora, les tendemos una trampa. El plan era elegante en su simplicidad. Rodrigo esperaba volver de su supuesto viaje en 2 días y encontrar a su esposa ignorante en casa. Entonces descubriría casualmente las pruebas del fraude y me denunciaría a las autoridades como la mente criminal, presentándose como el esposo traicionado. Le íbamos a dar exactamente lo que esperaba encontrar, con una pequeña modificación. Durante los siguientes 2 días, el equipo del licenciado Garza trabajó sin descanso. Prepararon documentos falsos para reemplazar los originales en la caja fuerte. Instalaron cámaras y micrófonos en cada rincón de la casa.
Coordinaron con la policía para tener un equipo listo. Mi padre llegó la segunda noche. Verlo entrar por la puerta fue como ver un general llegando al campo de batalla. A sus 70 años, don Ramírez seguía siendo un hombre imponente, con la mirada de alguien que había construido un imperio desde cero. «Hija», dijo abrazándome fuerte, «este desgraciado va a pagar por lo que te hizo». «¿Y Patricia?», pregunté. Mi padre se tensó. «Tu hermana tomó sus decisiones. Ahora enfrentará las consecuencias». El día señalado amaneció nublado. Típico octubre tapatío. Me levanté temprano, me duché y me vestí con cuidado. Un vestido sencillo, maquillaje natural. Tenía que parecer la Isabel que Rodrigo conocía. Ingenua, confiada, enamorada. El pequeño audífono en mi oído me conectaba con el licenciado Garza en la sala de vigilancia. «Recuerde, señora», dijo su voz. «Actúe normal. Deje que él lleve la conversación. Necesitamos que confiese en sus propias palabras». Entendido. A las 5 de la tarde, escuché el motor de la camioneta de Rodrigo en el camino de entrada. Mi corazón se aceleró. La adrenalina quemaba en mis venas, pero mi rostro estaba sereno. La puerta se abrió. «Mi amor, ya llegué». Su voz. Esa voz que me había dicho «te quiero» durante 6 años. Esa voz que había planeado mi muerte. Salí a recibirlo con una sonrisa ensayada. Rodrigo estaba guapísimo, como siempre, bronceado del supuesto viaje, con una sonrisa de 1.000.000 de pesos. «Te extrañé mucho», dijo abrazándome. Me obligué a devolverle el abrazo. Su cuerpo contra el mío era como abrazar a una serpiente. «¿Cómo te fue en Monterrey?», pregunté inocentemente. «Increíble. Cerramos el trato. Tu padre va a estar muy contento». «Qué bueno, mi amor». Rodrigo dejó su maleta en el recibidor y me miró con esa expresión que yo antes interpretaba como amor. «Oye, tengo algo que mostrarte. Es importante. ¿Podemos ir a mi oficina?». Había comenzado. Lo seguí por el pasillo. Cada paso era un paso más cerca de la verdad. Rodrigo abrió la puerta de su oficina y frunció el ceño. «¿Por qué está tan oscuro?». «Las cortinas están cerradas», dije. «Ha estado nublado estos días». Rodrigo encendió la lámpara del escritorio. La luz amarilla proyectó sombras dramáticas. Se acercó al cuadro de Vallarta y lo deslizó a un lado, revelando la caja fuerte. «Encontré algo antes de irme», dijo mientras marcaba la combinación. «Algo que me preocupa mucho». La caja fuerte se abrió. Rodrigo metió la mano y sacó la carpeta que nosotros habíamos preparado. La abrió con expresión de confusión estudiada. «Isabel», dijo con voz grave, «¿qué es esto?». Me acerqué a mirar, fingiendo sorpresa. «No sé. ¿Qué son esos papeles?». «Son transferencias. De la empresa de tu padre a cuentas en Panamá». Rodrigo me miró con ojos llenos de falsa preocupación. «Tienen tu firma, Isabel». «¿Qué? Yo nunca firmé eso». Rodrigo suspiró dramáticamente. «Mi amor, esto es muy serio. Esto parece lavado de dinero. Si alguien ve estos documentos, podrías ir a la cárcel. Tu padre podría perder todo». «Pero yo no hice nada», insistí con voz temblorosa. Lo sé». Rodrigo se acercó y me tomó de las manos. «Tenemos que pensar qué hacer. Quizás debería hablar con un abogado. Alguien que pueda ayudarnos a resolver esto discretamente». Era magistral. La actuación perfecta del esposo protector que acaba de descubrir el crimen de su esposa. Pero había cometido un error. «Rodrigo», dije lentamente, «¿cómo sabías que había algo en la caja fuerte si acabas de llegar de Monterrey?». La sonrisa de Rodrigo vaciló por primera vez. «¿Qué? Dijiste que encontraste algo antes de irte. Pero acabas de abrir la caja fuerte como si fuera la primera vez». «No, yo», Rodrigo tartamudeó, «lo vi antes, pero no tuve tiempo de revisarlo». «Entonces, ¿por qué no me dijiste nada en 4 días?». El silencio se extendió entre nosotros. Vi el momento exacto en que Rodrigo se dio cuenta de que algo estaba mal. «Isabel, ¿qué está pasando?». Me enderecé. Dejé caer la máscara de esposa ingenua. «Lo que está pasando, Rodrigo, es que sé todo». «¿De qué hablas?». «Sé que nunca fuiste a Monterrey. Sé que has estado en un departamento en Puerta de Hierro con mi hermana. Sé que falsificaste mi firma para robarme mis propiedades. Y sé que planeabas matarme y cobrar el seguro». El rostro de Rodrigo se transformó. La máscara del esposo perfecto se desintegró, revelando algo frío y calculador debajo. «No sabes de qué estás hablando», dijo con voz dura. «¿No? Entonces quizás deberías escuchar esto». Me llevé la mano al oído. «Licenciado, puede reproducir la grabación». Un momento después, la voz de Rodrigo llenó la habitación desde un altavoz oculto. «Si las cosas no salen según el plan, tenemos que asegurarnos de que parezca un accidente. La alberca es profunda. Una esposa deprimida puede resbalar fácilmente». La sangre desapareció del rostro de Rodrigo. «Emiliano», escupió el nombre con odio. «Ese maldito traidor».
El maldito traidor que me salvó la vida, corregí. La puerta de la oficina se abrió. El licenciado Garza entró primero, seguido por 2 policías uniformados. Detrás de ellos, en las sombras del pasillo, estaba mi padre. Rodrigo Mendoza Torres, dijo uno de los policías sacando las esposas. Queda detenido por falsificación de documentos, fraude, robo patrimonial y conspiración para cometer homicidio. Rodrigo se giró hacia mí. Sus ojos ardían con furia. «Crees que has ganado, Isabel, pero no tienes idea de quién soy». «Sé exactamente quién eres», respondí. «Eres el hombre que se casó conmigo por mi dinero. El hombre que convenció a mi hermana de traicionarme. El hombre que planeó mi muerte con la misma frialdad con la que planea un negocio. Pero te equivocaste en algo. ¿Aunque? En creer que yo era tan tonta como pensabas». Las esposas se cerraron en sus muñecas con un clic satisfactorio. Mientras se lo llevaban, Rodrigo se resistió por primera vez. «¿Y Patricia?», gritó. «¿También la van a arrestar?». El licenciado Garza sonrió. «La señorita Patricia fue detenida hace 1 hora en el departamento de Puerta de Hierro. Está siendo muy cooperativa. De hecho, ya nos dio acceso a todos los servidores de su empresa fantasma y todas las grabaciones que tenía guardadas como seguro. Parece que no confiaba mucho en usted, señor Mendoza». Rodrigo se quedó paralizado, traicionado por su propia cómplice. La justicia poética era deliciosa. 6 meses después, me senté en un café del centro de Guadalajara. El sol de abril entraba por las ventanas, calentando la mesa donde esperaba con una taza de té. Rodrigo había sido sentenciado a 25 años. Patricia a 15, reducidos por su cooperación. La empresa Inversiones del Pacífico había sido desmantelada. Mis propiedades habían vuelto a mi nombre. El seguro de vida había sido cancelado. La puerta del café se abrió. Emiliano entró, más delgado que antes, con una mochila al hombro y el cabello cortado muy corto. Se sentó frente a mí sin decir nada. «Tu autobús sale en 20 minutos», dije. «¿Lo sí?» A cambio de su testimonio, Emiliano había recibido inmunidad. Mi padre, a pesar de todo, le había conseguido trabajo en una granja de un socio en Sinaloa. Una nueva vida lejos de Guadalajara, lejos de su pasado. Deslicé un sobre grueso por la mesa. «Para que empieces de nuevo». Emiliano miró el sobre, pero no lo tocó. «Cuñada, yo, Isabel», lo corregí. «Ya no soy tu cuñada». Emiliano asintió. «Isabel, quiero que sepas que lo siento. Todo lo que hice, cómo te traté, fue imperdonable». «Tienes razón», dije con calma. «Es imperdonable». Las lágrimas asomaron a sus ojos. «Pero también me salvaste la vida», continué. «Pudiste haber dejado que me mataran y seguir tu camino. No lo hiciste. Eso cuenta para algo». Emiliano finalmente tomó el sobre. «¿Voy a volver a verte?», preguntó. «No». La respuesta fue directa, sin crueldad, pero definitiva. «Entiendo». Se levantó, se colgó la mochila al hombro. «Gracias», dijo, «por dejarme ir». «No te estoy dejando ir por ti», aclaré. «Te dejo ir porque cargar con el resentimiento es demasiado pesado. Y ya cargué bastante estos meses». Emiliano asintió. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Espero que encuentres a alguien que te merezca, Isabel. De verdad». No respondí. Lo vi desaparecer entre la gente del centro. Un muchacho con una mochila, un sobre lleno de dinero y una segunda oportunidad que no merecía. Terminé mi té. Pagué la cuenta. Salí a la calle. El sol de Guadalajara brillaba sobre los edificios coloniales. La vida seguía su curso, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en cada esquina. Caminé hacia mi coche pensando en todo lo que había perdido. Mi matrimonio, mi hermana, mi ingenuidad. Pero también pensé en lo que había ganado. Mi libertad, mi herencia, mi fuerza. La Isabel que había preparado camisas para su esposo aquella mañana de octubre ya no existía. En su lugar había una mujer que había sobrevivido a la traición de las personas más cercanas y había salido del otro lado más fuerte. No más esposas confiadas. No más hermanas desleales. No más hombres con sonrisas de 1.000.000 de pesos y corazones de hielo. Subí a mi coche y arranqué el motor. El futuro era incierto, pero era mío. Y esta vez, nadie me lo iba a quitar.